marido solo se ríe al ver a la amante empujar a la esposa embarazada del yate, pero lo que sucede después... El agua golpeó el cuerpo de Isabela como si fuera concreto puro. El impacto le sacó todo el aire de los pulmones y el frío del océano la envolvió en un segundo. Intentó gritar, pero el agua salada entró directo a su boca y garganta. Sus brazos se movieron desesperados buscando la superficie, pero el vestido blanco de algodón, ahora empapado, se había convertido en una trampa mortal que la jalaba hacia las profundidades. Las contracciones empezaron a martillar su vientre de 7 meses. El bebé. Dios tenía que proteger al bebé. A través del agua distorsionada y el ardor en sus ojos, Isabela alcanzó a ver una figura de pie en el deck superior del yate. Era Adrián, su esposo, sosteniendo su copa de champán con una mano, y en su rostro esa sonrisa, esa maldita sonrisa que Isabela jamás olvidaría. Él no se movió, no gritó su nombre, no pidió ayuda, solo observó cómo su esposa embarazada se hundía en el océano, como si estuviera viendo una película aburrida en la televisión. Antes de continuar con esta historia, queremos saber desde dónde nos están viendo. ¿Están con nosotros desde México, Estados Unidos, España, o tal vez desde algún otro rincón del mundo? Nos encanta leer sus comentarios y saber que están ahí, acompañándonos en cada una de estas historias que los mantienen al filo de sus asientos. Déjenos un comentario aquí abajo y cuéntenos desde qué ciudad o país nos siguen. Sus palabras significan todo para nosotros y nos motivan a seguir trayéndoles las mejores historias cada semana. Pero regresemos al principio, porque para entender cómo Isabela Merino Calderón terminó hundiéndose en las aguas de la bahía de Biscayne, mientras su esposo la observaba sin hacer absolutamente nada, hay que regresar a esa misma mañana, cuando todo parecía indicar que sería un día diferente. Isabela despertó en su departamento de Brickell con una sensación extraña apretándole el pecho. No era el peso normal de su embarazo de 7 meses, aunque su cuerpo definitivamente le recordaba cada mañana que llevaba una vida creciendo dentro de ella. Era algo más profundo, algo que no lograba poner en palabras, pero que vibraba en sus huesos como una advertencia silenciosa. Se levantó despacio de la cama, llevando una mano a su espalda baja y la otra a su vientre redondo, donde su bebé ya estaba despierto y moviéndose con pequeñas patadas que la hacían sonreír a pesar de todo. Caminó descalza hasta el ventanal que daba a la ciudad de Miami. El amanecer pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados que se reflejaban en los edificios de cristal y en el océano que se extendía más allá. Era hermoso. Debería sentirse afortunada, lo sabía. Vivía en un departamento de lujo, tenía un esposo exitoso, estaba a punto de convertirse en madre. Pero mientras sus dedos acariciaban su vientre en círculos suaves, Isabela no podía sacudirse esa sensación de que algo estaba mal. Algo había estado mal durante meses, pero ella había elegido ignorarlo, hasta hoy. Isabela trabajaba como diseñadora gráfica freelance desde casa, una decisión que había tomado 2 años atrás, cuando se casó con Adrian Mercer. Él había sugerido que dejara su trabajo en la agencia de publicidad donde se conocieron. Dijo que no necesitaba el estrés de las oficinas corporativas, que él ganaba suficiente dinero con su negocio de embarcaciones de lujo como para mantenerlos a ambos cómodamente. Isabela había aceptado, pero con la condición de seguir trabajando por su cuenta. Necesitaba esa independencia, esa sensación de que todavía era ella misma y no solo la esposa de Adrian Mercer. Ahora, mientras preparaba café descafeinado en la cocina moderna de acero inoxidable y granito negro, se alegraba de haber mantenido esa pequeña parcela de autonomía. La relación con Adrián había sido apasionada al principio. Él era guapo, exitoso, seguro de sí mismo. 10 años mayor que ella, con ese tipo de confianza que viene de haber construido un imperio desde cero.
Adrián había heredado el negocio de su padre, una pequeña empresa de renta de botes, y la había transformado en una compañía multimillonaria que vendía yates de lujo a empresarios y celebridades de todo el mundo. Era carismático, atento, romántico, o al menos lo había sido. Los últimos 6 meses habían sido diferentes. Adrián llegaba cada vez más tarde a casa, siempre con alguna excusa sobre reuniones con inversionistas internacionales o cenas de negocios que no podía cancelar. Respondía mensajes a medianoche, con el teléfono iluminando su rostro en la oscuridad del cuarto, y cuando Isabela le preguntaba qué pasaba, él solo decía que era trabajo. Ella había visto cómo sonreía a su teléfono con una expresión que no reconocía, una sonrisa que él ya no le dedicaba a ella. Isabela había intentado hablar con él varias veces. Se había sentado frente a él en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas y las palabras cuidadosamente elegidas, preguntándole si todo estaba bien entre ellos. Adrián siempre tenía la misma respuesta preparada: la temporada alta del negocio, inversionistas exigentes, contratos que cerrar. Le decía que ella se estaba imaginando cosas, que las hormonas del embarazo la estaban poniendo sensible, que todo volvería a la normalidad después de que naciera el bebé. Isabela quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero esa sensación en su pecho no desaparecía. Se miró al espejo del baño mientras se cepillaba el cabello castaño oscuro. Su rostro se veía cansado, con ojeras que ninguna cantidad de corrector podía esconder completamente. Pero sus ojos todavía tenían esa determinación que su abuela siempre había admirado en ella. Esa misma abuela que le había regalado la pulsera de plata con un dije de luna que ahora brillaba en su muñeca derecha. Era su tesoro más preciado, su conexión con las mujeres fuertes de su familia que habían sobrevivido guerras, migraciones, traiciones y pérdidas. Mujeres que no se rendían. Isabela acarició el dije con el pulgar, sintiendo el metal fresco contra su piel, y se prometió a sí misma que ella también sería fuerte. Por ella, por su bebé. El mensaje de Adrián llegó mientras Isabela se ponía un vestido ligero de algodón blanco, uno de los pocos que todavía le quedaban cómodos con su vientre de 7 meses. El teléfono vibró sobre la cama y ella lo tomó con curiosidad. Era raro que Adrián le escribiera durante el día. Últimamente apenas se comunicaban. Paseo en el yate. Solo nosotros. Necesitamos reconectarnos. Isabela leyó el mensaje 3 veces. Sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Tal vez Adrián se había dado cuenta de lo distantes que estaban. Tal vez este era su intento de arreglar las cosas antes de que naciera el bebé. Tal vez ella había estado equivocada todo este tiempo y él realmente solo había estado ocupado con el trabajo. Isabela quiso creerle. Se aferró a esa esperanza como un náufrago a un salvavidas. Respondió el mensaje con un simple sí y una carita sonriente. Tomó su bolso de mano y salió del departamento con una sensación de anticipación nerviosa revoloteando en su estómago. El trayecto a la marina de Miami Beach fue rápido. Isabela manejó su pequeño Honda blanco a través de las calles soleadas de la ciudad, con las ventanas abajo y el aire salado entrando al auto. Por primera vez en meses, se permitió imaginar que tal vez las cosas podían mejorar. Que tal vez Adrián y ella podían volver a ser lo que fueron. Que tal vez su familia podía funcionar. Estacionó en el área de visitas de la marina y caminó despacio hacia los muelles, una mano sosteniéndose la espalda baja y la otra protegiendo su vientre del sol intenso. Y entonces lo vio. El Blue Horizon LX, el yate de Adrián, su orgullo y alegría, su juguete favorito. Era una embarcación impresionante, 45 pies de largo, con un deck superior que ofrecía vistas panorámicas del océano, interiores de vidrio y madera de teca pulida, y suficiente espacio para hospedar a 20 personas cómodamente.
El yate brillaba bajo el sol de Miami como una joya flotante, con su casco blanco inmaculado reflejando la luz del mediodía. Isabela sintió una punzada de orgullo a pesar de todo. Adrián había trabajado duro para poder comprar este yate. Era un símbolo de su éxito. Pero cuando Isabela subió por la rampa de acceso y puso un pie en el deck inferior, su corazón se detuvo en seco. No estaban solos, ni siquiera cerca. Había al menos 20 personas dispersas por todo el yate. Música electrónica retumbaba desde las bocinas de alta calidad, tan fuerte que Isabela podía sentir el bajo vibrando en su pecho. Hombres con camisas abiertas y shorts de playa bebían cerveza directamente de la botella. Mujeres en bikinis diminutos y pareos de colores brillantes se reían estridentemente mientras sostenían copas de champán que desbordaban burbujas doradas. El aire olía a protector solar, alcohol y perfume caro. Era una fiesta, una maldita fiesta. Isabela buscó a Adrián con la mirada y lo encontró en el centro del caos, rodeado de personas que reían sus chistes y le daban palmadas en la espalda. Él estaba en su elemento, camisa blanca abierta mostrando su pecho bronceado, shorts de lino beige, lentes de sol caros descansando en su cabello oscuro. Sostenía una copa de champán en una mano y gesticulaba con la otra mientras contaba alguna historia que tenía a su audiencia cautivada. No volteó cuando Isabela subió. No dejó de hablar para ir a recibirla. Ni siquiera pareció notar que había llegado. Isabela sintió que el piso se movía bajo sus pies. Y no era solo por el suave balanceo del yate sobre las olas. Era la traición, la mentira. La promesa rota de un día solo para ellos dos. Se quedó parada ahí por un momento, sintiéndose completamente fuera de lugar en el yate de su propio esposo, con su vestido blanco sencillo y su vientre de embarazada, mientras todas las demás mujeres lucían cuerpos perfectos en trajes de baño de diseñador. Respiró profundo y caminó hacia Adrián, navegando entre grupos de desconocidos que ni siquiera la miraron. Cuando llegó a su lado, tuvo que tocarle el brazo para captar su atención. Adrián volteó con una expresión de molestia que rápidamente disfrazó con una sonrisa tensa. «Dijiste que estaríamos solos», murmuró Isabela, tratando de mantener su voz baja para no hacer una escena. Adrián apenas la miró. Tomó un sorbo de su champán antes de responder con una voz fría que Isabela conocía demasiado bien. Era la voz que usaba cuando quería terminar conversaciones incómodas lo más rápido posible. «Cambié de planes. Relájate, Isa. Disfruta». Y así, sin más explicación, sin disculpa, sin un atisbo de remordimiento, Adrián volvió a su conversación con los invitados, dándole la espalda a su esposa embarazada, como si ella fuera solo una molestia menor en su día perfecto. Isabela se alejó antes de que alguien pudiera ver las lágrimas amenazando con desbordarse de sus ojos. Encontró una banca en el deck inferior, parcialmente escondida detrás de una columna, y se sentó con cuidado. Sus manos fueron inmediatamente a su vientre, como siempre hacían cuando necesitaba consuelo. El bebé pateó, fuerte y constante, como si dijera: «Estoy aquí, mamá, no estás sola». Isabela cerró los ojos y se concentró en esa sensación, en ese recordatorio de que sin importar qué tan horrible se sintiera en este momento, tenía algo hermoso esperándola, alguien que la amaría incondicionalmente, alguien que nunca la haría sentir invisible. Pasaron 10 minutos, tal vez 15. Isabela permaneció sentada ahí, tratando de volverse tan pequeña e invisible como se sentía cuando escuchó una risa que reconoció de inmediato. Una risa que había escuchado en videos de Instagram y Stories que Adrián veía en su teléfono cuando pensaba que ella no estaba mirando. Isabela levantó la vista lentamente, con un nudo formándose en su garganta, y ahí estaba Rafaela Dumas, la influencer de viajes con casi 1 millón de seguidores, cabello rubio miel que caía en ondas perfectas sobre sus hombros bronceados, piel dorada que brillaba con aceite bronceador.
labios carnosos pintados de un rosa perfecto, cuerpo esbelto y tonificado enfundado en un vestido blanco casi transparente que dejaba muy poco a la imaginación. Y estaba parada junto a Adrián. No solo parada, estaba tocándolo. Su mano descansaba en el brazo de él con una familiaridad que hizo que el estómago de Isabela se revolviera. Rafaela se inclinó para susurrarle algo al oído y Adrián sonrió. Esa sonrisa, la sonrisa que solía ser solo para Isabela. Todo cobró sentido en ese momento. Las llegadas tardías, los mensajes a medianoche, las sonrisas al teléfono, la distancia, el frío. No era el trabajo. Nunca había sido el trabajo. Era ella, Rafaela Dumas. La amante de su esposo estaba aquí, en el yate, en lo que se suponía iba a ser un día para reconectar su matrimonio. La humillación golpeó a Isabela como una ola gigante, robándole el aire de los pulmones. Pero Isabela Merino Calderón no era una mujer que se quedara sentada llorando. No cuando las mujeres de su familia le habían enseñado a pelear por lo que era suyo. Se levantó de la banca, ignorando el mareo que la invadió por el movimiento súbito, y caminó directamente hacia Adrián y Rafaela. Cada paso era una batalla contra el miedo, contra la humillación, contra la voz en su cabeza que le decía que se fuera de ahí y nunca mirara atrás. Pero tenía que hacer esto, tenía que saber la verdad. Adrián, necesito hablar contigo, dijo Isabela con voz firme, más firme de lo que se sentía por dentro. Adrián ni siquiera tuvo la decencia de verse avergonzado. Solo suspiró profundamente, como si Isabela fuera una niña caprichosa, interrumpiendo a los adultos durante una conversación importante. Ahora no, Isa. Sí, ahora. Rafaela soltó una risa ligera, casi musical, pero con un filo de crueldad que hizo que Isabela apretara los puños. ¡Ay, qué incómodo!, dijo Rafaela con un tono burlón y teatral que dejaba claro que no se sentía incómoda en absoluto. De hecho, parecía estar disfrutándolo. Isabela la miró directamente a los ojos, tratando de mantener su compostura. No estaba hablando contigo. Rafaela dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Isabela con una agresión apenas velada. Pues deberías, porque Adrián y yo tenemos planes, y tú. Su mirada bajó al vientre de Isabela con algo que parecía disgusto. Bueno, tú solo estorbas. El ambiente cambió. Algunos de los invitados más cercanos comenzaron a notar la tensión, las voces alzadas, el drama desarrollándose frente a ellos. Pero en lugar de intervenir, en lugar de defender a su esposa, Adrián tomó un largo sorbo de su champán y se alejó hacia las escaleras que llevaban al deck superior. El mensaje era claro. Isabela estaba sola en esto. Él no iba a ayudarla, no iba a protegerla, no iba a elegirla. Rafaela sonrió con satisfacción al ver a Adrián alejarse y luego siguió sus pasos hacia el deck superior. Isabela, contra todo su mejor juicio, la siguió. No podía dejarlo así. No podía solo irse sin respuestas. El yate se balanceó suavemente mientras cortaba las aguas de la bahía, alejándose cada vez más de la costa. Isabela subió las escaleras con cuidado, una mano en la barandilla y la otra protegiendo su vientre. Arriba, el deck superior estaba menos concurrido. Solo había 3 o 4 personas dispersas, disfrutando de la vista panorámica del océano infinito y el horizonte de Miami en la distancia. Rafaela estaba parada cerca de la barandilla del lado izquierdo, mirando el agua con una expresión pensativa. Adrián había desaparecido, probablemente escondido en algún otro rincón del yate para evitar la confrontación. Isabela se acercó a Rafaela, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Sabes qué es lo más patético?, dijo Rafaela sin voltear a verla, su voz ahora despojada de toda pretensión de amabilidad. Que él nunca te amó, solo estabas ahí porque eras conveniente, callada, aburrida, predecible, una buena esposa que no hacía preguntas incómodas. Las palabras fueron diseñadas para herir y funcionaron. Isabela sintió las lágrimas quemando sus ojos,
pero se negó a dejarlas caer. No iba a darle a esta mujer la satisfacción de verla llorar. «No te conozco», respondió Isabela con voz temblorosa pero firme. «No sé qué te hizo creer que tienes derecho a hablarme así, pero tengo todos los derechos», interrumpió Rafaela, finalmente volteando a verla con ojos llenos de una rabia inexplicable. «Porque él me eligió a mí, no a ti, a mí». El yate se balanceó con una ola más fuerte y Isabela dio un paso atrás instintivamente, buscando estabilidad. Se dio cuenta demasiado tarde de que estaba peligrosamente cerca del borde del deck superior. Podía ver el agua azul profunda debajo, las olas formando espuma blanca al chocar contra el casco del yate. Debió haberse movido, debió haber bajado las escaleras y salido de ahí. Pero estaba paralizada, mirando a Rafaela acercarse con esos ojos brillando, con una emoción que Isabela finalmente reconoció. Celos, celos enfermizos y peligrosos. «Vete», susurró Isabela, su voz apenas audible sobre el sonido del motor y las olas. «Solo vete». «No», respondió Rafaela dando otro paso hacia ella. «La que se va eres tú». Y entonces el mundo se detuvo. Rafaela extendió ambas manos y empujó a Isabela con toda su fuerza. No fue un empujón accidental, no fue un roce sin querer. Fue deliberado, violento, calculado. Las manos de Rafaela golpearon el pecho de Isabela con tal fuerza que ella sintió el aire salir de sus pulmones. El mundo giró. Isabela extendió los brazos buscando algo de qué agarrarse. Cualquier cosa que pudiera detener su caída, y sus dedos rozaron la barandilla. Su pulsera de luna, la que su abuela le había regalado, se enganchó en el metal por una fracción de segundo antes de romperse. Isabela sintió la cadena de plata cortar su piel, y luego el dije cayó, girando en el aire, desapareciendo en el océano debajo. El cielo y el mar se confundieron. Arriba era abajo. Derecha era izquierda. Isabela no tuvo tiempo de gritar antes del impacto. El agua era una prisión líquida que no soltaba a Isabela. Sus brazos se movían en cámara lenta, cada brazada un esfuerzo monumental que consumía el doble de energía de lo normal. Su cuerpo embarazado la traicionaba. El vestido blanco de algodón, ahora completamente empapado, se había transformado en un peso muerto que se enrollaba alrededor de sus piernas como cadenas invisibles, jalándola hacia las profundidades con cada segundo que pasaba. Isabela intentó patear para liberarse de la tela, pero sus movimientos eran torpes, desesperados, inefectivos. Desde algún lugar distante, Isabela podía escuchar la música del yate todavía retumbando. Risas. Voces alegres, mezclándose con el sonido del motor, alejándose lentamente. Nadie venía a ayudarla, nadie gritaba su nombre, nadie había saltado detrás de ella. Era como si hubiera desaparecido del mundo y a nadie le importara. El pánico absoluto la invadió como una ola negra que amenazaba con ahogarla antes que el propio océano. Pero no era solo miedo por su vida, era terror puro y visceral por su bebé. Isabela sintió una punzada aguda atravesar su abdomen, seguida de otra. Contracciones. Irregulares, pero definitivamente contracciones. El agua salada quemaba sus ojos abiertos mientras intentaba ver el yate que se alejaba. Intentó nadar hacia él con brazadas frenéticas, pero la embarcación estaba demasiado lejos y moviéndose en dirección opuesta. Cada metro que ella avanzaba, el yate avanzaba 10, y entonces lo vio. A través del agua que distorsionaba su visión, Isabela pudo distinguir dos figuras de pie en el deck superior. Adrián seguía allí arriba, observándola. Ni siquiera se había movido de su posición. No corría hacia el lado del yate, no gritaba órdenes a la tripulación. No hacía absolutamente nada. Solo estaba parado ahí, mirándola hundirse como si estuviera viendo una película aburrida que no merecía su completa atención. Y lo peor de todo, todavía sostenía esa maldita copa de champán en su mano derecha. Entonces, Rafaela apareció junto a él.
Isabela vio su silueta recortada contra el sol brillante del mediodía. La amante caminó despacio hacia Adrián y se abrazó a su brazo libre con una familiaridad que hizo que algo se rompiera dentro de Isabela. Él no la apartó, no se incomodó por el contacto. Al contrario, Isabela vio cómo Adrián bajaba la cabeza hacia Rafaela, cómo le sonreía, cómo levantaba su mano libre para acariciarle el cabello rubio que brillaba bajo el sol. Fue en ese preciso momento, mientras luchaba por mantener su cabeza fuera del agua y sentía a su bebé moviéndose frenéticamente dentro de ella, que Isabela entendió una verdad devastadora. Esto no había sido un arranque de rabia espontáneo, había sido planeado. Adrián había querido que esto pasara. Había querido deshacerse de ella sin ensuciarse las manos, y Rafaela había sido su herramienta perfecta. Una ola más grande la golpeó de frente. El agua salada entró por su nariz y boca, quemando sus vías respiratorias. Isabela tosió violentamente, escupiendo agua, tratando desesperadamente de tomar aire, pero otra ola llegó antes de que pudiera llenar sus pulmones completamente. Sus brazos comenzaban a pesarle como si estuvieran hechos de plomo. Sus piernas apenas respondían a las órdenes de su cerebro. La visión de Isabela comenzó a oscurecerse en los bordes, como si alguien estuviera cerrando lentamente las cortinas de su conciencia. En medio de ese horror líquido, Isabela pensó en su abuela, en aquella mujer fuerte que había sobrevivido la migración, la pobreza, la pérdida de su esposo a temprana edad. Pensó en la pulsera de luna que ahora descansaba en el fondo del océano, separada de su familia por primera vez en 3 generaciones. Pensó en todas las mujeres de su linaje que habían enfrentado imposibles y salido victoriosas. «No puedo morir aquí», pensó Isabela con una determinación que luchaba contra el agotamiento absoluto de su cuerpo. «No así, no por él. No voy a darle esa satisfacción». Pero su cuerpo tenía otros planes. Sus brazos dejaron de moverse. Sus piernas se quedaron quietas, colgando en el agua como ramas muertas. El océano la jaló hacia abajo con una fuerza gentil pero implacable. Isabela cerró los ojos. El sonido del mundo sobre el agua se desvaneció hasta convertirse en un silencio amortiguado y extrañamente pacífico. Por un segundo terrible, Isabela se preguntó si sería tan malo simplemente dejarse ir, dejar que el agua la llevara, descansar. Pero entonces el bebé pateó, fuerte, desesperado, como gritando: «Mamá, no te rindas». Fue en ese momento que algo la agarró. Brazos fuertes y seguros la rodearon por la cintura, jalándola hacia arriba con una fuerza que parecía imposible. Isabela sintió que la arrastraban hacia la superficie, hacia el aire, hacia la vida. Una voz masculina, profunda y firme pero también extrañamente calmada, le habló directamente al oído mientras nadaba con ella. «Te tengo. Respira. Ya te tengo. No te voy a soltar». La cabeza de Isabela rompió la superficie del agua. Tosió violentamente, escupiendo agua salada mezclada con bilis, su cuerpo convulsionando mientras trataba de expulsar el océano de sus pulmones. Pero estaba respirando. Aire entraba a sus pulmones en bocanadas dolorosas pero maravillosas. Estaba viva. Elliot Sanderson nadaba con Isabela hacia su barco con movimientos eficientes y poderosos. Era un hombre de 43 años, exoficial de rescate marítimo que había pasado 20 años salvando vidas en las aguas de Florida antes de retirarse y abrir su propio negocio de charters. Su barco, un Sea Ray de 35 pies, había estado anclado a unos 100 metros del yate de Adrián. Elliot había estado revisando el equipo de seguridad encubierta cuando escuchó gritos. Levantó la vista justo a tiempo para ver a una mujer rubia empujar a una mujer embarazada desde el deck superior del yate. Vio el cuerpo de Isabela caer, vio el impacto contra el agua y vio algo que en sus 20 años de experiencia en rescates nunca había visto. Un esposo quedándose completamente inmóvil mientras su esposa embarazada se ahogaba frente a sus ojos.
Elliot no perdió ni un segundo. Agarró su radio marítimo y gritó código de emergencia mientras ya se quitaba la camisa. Llamó a la guardia costera, a los paramédicos, a cualquiera que pudiera responder. Y entonces, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua. Tranquila, le dijo ahora a Isabela mientras nadaba, una mano sosteniéndola firmemente y la otra cortando el agua con brazadas expertas. Voy a sacarte de aquí. Estás a salvo. ¿Puedes sentir al bebé moviéndose? Isabela asintió entre sollozos entrecortados, una mano yendo inmediatamente a su vientre. Sintió patadas débiles pero constantes. El bebé estaba vivo. Gracias a Dios, su bebé estaba vivo. Llegaron al barco de Elliot en lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron menos de 2 minutos. Con una fuerza que parecía sobrehumana, Elliot levantó a Isabela y la subió a la cubierta del barco. La colocó con cuidado sobre la superficie antideslizante y gritó hacia la cabina: «¡Valeria! ¡Ahora! ¡La tengo!». La puerta de la cabina se abrió de golpe y salió la doctora Valeria Norwood. Era una mujer de 40 años con cabello negro, recogido en una cola de caballo apretada y ojos oscuros que evaluaban la situación con rapidez profesional. Llevaba puesto un traje de neopreno negro con el logo del Departamento de Emergencias Marítimas de Miami en el pecho. Valeria había estado adentro de la cabina con Elliot, revisando nuevos protocolos de seguridad para rescates acuáticos cuando escucharon el grito de emergencia. Ahora se arrodilló junto a Isabela con movimientos precisos y eficientes. Valeria sacó un estetoscopio de una mochila impermeable roja que siempre llevaba consigo y comenzó a revisar los signos vitales de Isabela. Colocó el estetoscopio sobre el pecho empapado de Isabela, luego sobre su vientre hinchado, escuchando con atención absoluta. Sus dedos encontraron el pulso en el cuello de Isabela, contando los latidos mientras sus ojos miraban el reloj en su muñeca. «Presión arterial baja», dijo Valeria con voz profesional, pero con un tono de preocupación subyacente que no pudo ocultar completamente. «Hipotermia leve, contracciones irregulares pero presentes, frecuencia cardíaca fetal elevada pero estable. Necesitamos llevarla al hospital ya. Esta mujer y este bebé necesitan atención especializada que no puedo darles aquí». Elliot ya estaba en movimiento. Corrió hacia la cabina de control y agarró el radio, coordinando con la guardia costera que ya venía en camino y pidiendo que hubiera una ambulancia esperándolos en el muelle principal de la Marina de Miami Beach. Encendió el motor del barco y aceleró hacia la costa a máxima velocidad, el barco rebotando sobre las olas mientras cortaban el agua. Isabela temblaba violentamente bajo una manta térmica plateada que Valeria había envuelto alrededor de su cuerpo. Sus labios se habían puesto de un tono morado preocupante y sus dedos estaban pálidos y arrugados. Pero lo peor era el terror en sus ojos. Sus manos buscaban su vientre una y otra vez, acariciándolo, presionándolo suavemente, como si necesitara confirmación constante de que su bebé todavía estaba ahí. «Mi esposo», susurró Isabela con voz quebrada, apenas audible sobre el rugido del motor. «Él no hizo nada. Me vio caer y no hizo nada. Solo se quedó ahí parado, riéndose». Elliot y Valeria intercambiaron una mirada cargada de significado. Ninguno dijo nada, pero ambos pensaban lo mismo. Habían visto muchas emergencias en el mar, pero nunca a alguien quedarse inmóvil mientras su esposa embarazada se ahogaba frente a él. Eso no era shock, eso era intención. 2 semanas completas habían pasado desde que Isabela casi perdió la vida en las aguas de la bahía de Biscayne. 2 semanas de pruebas médicas constantes, monitores conectados a su vientre registrando cada latido del corazón de su bebé, doctores entrando y saliendo de su habitación con expresiones que poco a poco se transformaron en alivio. El bebé estaba bien, fuerte,
mostrando una resistencia extraordinaria. Isabela también estaba físicamente recuperada. Los moretones habían pasado de púrpura a amarillo verdoso. Sus pulmones ya no ardían al respirar, pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. Cuando se miró al espejo del baño del hospital la mañana de su salida, reconoció su rostro, pero no a la mujer detrás de esos ojos. Ya no era la Isabela callada que había subido a ese yate. Esa mujer había muerto en el océano. La que salió del agua era alguien diferente. Había fuego en sus ojos ahora. Determinación en la forma en que apretaba la mandíbula. Isabela ya no tenía miedo. María Fernanda había trabajado sin descanso durante esas 2 semanas, construyendo el caso legal más sólido posible. Había pasado horas en la Fiscalía de Miami presentando toda la evidencia. Los videos desde múltiples ángulos, los audios de conversaciones previas, los mensajes de texto. La fiscal asignada al caso, Patricia Gómez, había dicho con voz firme, después de revisar todo: «Esto es intento de homicidio premeditado. Vamos a ir por todo». Los cargos presentados contra Adrián y Rafaela fueron devastadores. Intento de homicidio en primer grado contra Isabela. Intento de homicidio en primer grado contra un feto viable. Negligencia criminal. Conspiración para cometer asesinato. Si eran encontrados culpables de todos, enfrentaban décadas tras las rejas. Adrián contrató al mejor abogado defensor de Florida, Richard Castellanos, un hombre que había ganado casos imposibles. Pero incluso Richard sabía que este caso era diferente. Los videos eran claros. El empujón no tenía ambigüedad. La sonrisa de Adrián estaba perfectamente capturada en alta definición. Y luego estaban los audios. María Fernanda había encontrado una grabación de 2 semanas antes del incidente. Era una conversación entre Adrián y Rafaela. «Tienes que deshacerte de ella», decía Rafaela con impaciencia. «No puedo seguir siendo la otra. Quiero ser la esposa». La respuesta de Adrián había sido calmada. «Lo sé. Estoy trabajando en eso. Solo necesito el momento correcto». Rafaela insistió. «Pues apresúrate, o lo hago yo misma». Y Adrián se rió. «Tal vez eso sea mejor. Menos complicado para mí». Esas palabras fueron reproducidas en la audiencia preliminar. El juez escuchó en silencio. Isabela estaba en la primera fila, con María Fernanda y Valeria a sus lados. Escuchó la voz de su esposo hablando casualmente sobre deshacerse de ella. Cuando el audio terminó, miró directamente a Adrián. Él estaba pálido, sudando. Intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. Rafaela comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento, eran de pánico puro. El juez tomó su decisión. La fianza es negada, permanecerán detenidos hasta el juicio. El caso explotó en redes sociales. Millones vieron el momento del empujón, la sonrisa de Adrián, su indiferencia. Los comentarios eran unánimes. Estos 2 merecen prisión. Rafaela intentó salvar su imagen publicando un video llorando desde la cárcel. Fue un arranque de ira. No pensé en las consecuencias. Estoy arrepentida. El video fue un desastre. Los comentarios la destrozaron. Perdió todos sus patrocinadores, 800,000 seguidores. Instagram suspendió permanentemente su cuenta. Adrián intentó otra defensa. Su abogado argumentó que había estado en shock, que la sonrisa fue un mecanismo de defensa involuntario. Pero María Fernanda presentó más evidencia. Mensajes entre Adrián y Rafaela discutiendo cómo dividirían los bienes de Isabela después de su muerte. Adrián se quedaría con el departamento, Rafaela con el yate. Planeaban hacer parecer que Isabela desarrolló depresión posparto y se suicidó. El juicio duró 3 semanas. La sala estaba llena todos los días. Isabela testificó en el 5.º día, su vientre de 8 meses prominente bajo un traje gris. Con voz firme, describió la mañana del incidente, cómo había creído que sería un día para reconectar con Adrián. Describió la traición al ver a Rafaela en el yate, la confrontación
el empujón, la caída, el agua golpeándola como concreto, las contracciones comenzando, y lo peor, ver a Adrián parado arriba, sonriendo sin hacer nada. Supe en ese momento que él quería que yo muriera, dijo Isabela. Él no estaba en shock, estaba celebrando. El jurado escuchó en silencio. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Elliot testificó después. Describió lo que vio desde su barco. Vi cómo esa mujer empujó a Isabela deliberadamente. Vi a Adrián quedarse completamente inmóvil. Tuvo al menos 2 minutos completos para pedir ayuda, lanzar un salvavidas, saltar al agua. No hizo nada. He visto muchas emergencias marítimas en mi carrera, pero nunca había visto a alguien quedarse tan tranquilo mientras otra persona se moría frente a sus ojos. Valeria testificó presentando el reporte médico. Isabela llegó con hipotermia severa. El bebé estuvo en riesgo de muerte. Unos minutos más en el agua habrían sido fatales. Ella sobrevivió por pura suerte y porque alguien decidió hacer lo correcto. Su esposo no fue esa persona. María Fernanda presentó los videos, audios, mensajes. Construyó un caso perfecto. La defensa no tenía argumentos. Adrián y Rafaela se culpaban mutuamente. Él decía que ella actuó sola. Ella decía que él la manipuló. El jurado no les creyó a ninguno. Después de 6 horas de deliberación, el veredicto llegó. Culpables. Ambos. Todos los cargos. Isabela estaba en la sala cuando lo leyeron. No lloró. No sonrió. Solo asintió. Justicia. Finalmente, la sentencia se dictó 2 semanas después. Adrián fue condenado a 18 años, Rafaela a 15. Ninguno elegible para libertad condicional antes de 10 años. El juez fue claro. Este fue un acto de crueldad premeditada. Intentaron matar a una madre y a su bebé sin un gramo de remordimiento. Isabela salió de la corte rodeada de María Fernanda, Elliot y Valeria. Se habían convertido en familia. Esa noche, Isabela estaba en su departamento de Brickell, el mismo lugar donde todo comenzó, pero ahora se sentía diferente. Se sentía suyo. Adrián ya no tenía poder sobre este espacio. Caminó hacia la ventana y observó el horizonte de Miami. Las luces brillaban contra el cielo. El océano se extendía en la distancia, las mismas aguas que casi la mataron. Pero ella estaba aquí, viva, fuerte, libre. Su bebé pateó. Ya casi es hora, le susurró. Ya casi nos conocemos. 3 semanas después, Isabela dio a luz a un niño sano. Lo llamó Mateo, que significa regalo de Dios, porque eso era, un regalo. Una segunda oportunidad. María Fernanda visitó el hospital con flores. Elliot trajo un peluche de delfín. Por si Mateo quiere ser rescatista cuando crezca, dijo sonriendo. Valeria trajo un móvil con lunas colgantes para recordarle que su mamá es tan fuerte como las mareas. No sé cómo agradecerles, dijo Isabela con voz quebrada. María Fernanda tomó su mano. No tienes que agradecer nada. Eso es lo que hace la gente que se ama. Los meses pasaron. Isabela volvió a trabajar, pero ahora tenía un proyecto nuevo, una campaña sobre violencia doméstica durante el embarazo. Su historia se volvió viral otra vez. Mujeres le escribían contando sus historias. Isabela respondía cada mensaje, ofrecía recursos, conectaba víctimas con abogados. María Fernanda abrió un bufete especializado en violencia doméstica. Isabela era su socia silenciosa. Juntas ayudaron a docenas de mujeres a escapar de relaciones abusivas. Elliot siguió con su negocio, pero ahora daba clases de rescate acuático. Valeria se convirtió en consultora de emergencias marítimas. Los 4 se reunían una vez al mes para cenar. Era su tradición. Un año después, Isabela estaba en el muelle de la Marina de Miami Beach, el mismo lugar donde subió al yate de Adrián. Pero ahora tenía a Mateo en sus brazos, a sus aliados a su lado, y algo que había perdido: paz. Miró el océano. Las olas subían y bajaban. El sol brillaba sobre el agua. Ya no le daba miedo. María Fernanda se acercó.
¿En qué piensas? Isabela sonrió. En que casi me ahogo aquí, casi pierdo todo, y ahora tengo más de lo que jamás tuve con él. Elliot puso una mano en su hombro. Te lo ganaste. Valeria asintió. ¿Y por qué no te rendiste? Isabela respiró profundo. Estaba viva, libre, completa, feliz. Esa noche acostó a Mateo en su cuna. El móvil de Lunas giraba suavemente. Sacó su teléfono y escribió: Querido Mateo, algún día te contaré la historia de cómo llegaste a este mundo. Te contaré sobre el día en que casi perdimos todo y sobre las personas que nos salvaron. Quiero que sepas que incluso en los momentos más oscuros hay luz, hay gente buena, hay esperanza. Tu papá biológico tomó decisiones terribles, pero tú no eres él, tú eres mío, y juntos vamos a construir algo hermoso. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Mamá. Se acostó y cerró los ojos. Soñó con olas que la elevaban en lugar de hundirla, con un futuro donde Mateo crecía fuerte y amable, con justicia cumplida y segundas oportunidades. Cuando despertó con Mateo llorando y el sol entrando por la ventana, sonrió, porque esto no era solo sobrevivir, esto era vivir. La historia de Isabela nos enseña una de las lecciones más poderosas que podemos aprender en la vida, que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando el agua nos está cubriendo y sentimos que ya no podemos respirar, siempre hay una razón para seguir luchando. Isabela no se rindió cuando el océano intentó reclamarla. No se rindió cuando vio a su propio esposo observándola morir sin mover un dedo. Y definitivamente no se rindió cuando muchos le habrían dicho que perdonara, que olvidara, que siguiera adelante en silencio. Ella eligió algo mucho más valiente. Eligió buscar justicia, alzar su voz y convertir su dolor en poder. Pero esta historia también nos recuerda algo igual de importante. Nadie puede hacerlo solo. Isabela sobrevivió porque hubo personas como Elliot que vieron la injusticia y decidieron actuar de inmediato. Porque hubo profesionales como Valeria que pusieron su experiencia al servicio de salvar una vida. Y porque tuvo una amiga como María Fernanda que la protegió desde las sombras y construyó el caso que finalmente llevó a sus agresores ante la justicia. A veces pensamos que pedir ayuda es señal de debilidad, pero la verdad es todo lo contrario. La fuerza real está en reconocer cuando necesitamos apoyo y en tener el valor de aceptarlo cuando llega. Esta historia nos dice que no importa cuánto tiempo hayamos permanecido callados, cuántas veces hayamos ignorado las señales de peligro o cuánto miedo tengamos de las consecuencias. Siempre es el momento correcto para defendernos. Siempre es el momento correcto para proteger a quienes amamos. Y siempre, siempre vale la pena luchar por nuestra dignidad, nuestra seguridad y nuestro futuro. Isabela no solo se salvó a sí misma, salvó a su hijo. Y al compartir su historia, ayudó a salvar a docenas de otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares, pero no sabían que había una salida. El renacimiento de Isabela no fue instantáneo. Llevó tiempo, lágrimas, batallas legales agotadoras y momentos en los que probablemente quiso rendirse. Pero eligió seguir adelante. Eligió convertir su trauma en propósito. Y al final construyó una vida más plena y auténtica de la que jamás tuvo durante esos años de matrimonio donde se sentía invisible. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestra verdadera fuerza. A veces necesitamos caer al océano para aprender que podemos nadar. Y a veces necesitamos enfrentar la peor traición para descubrir quiénes son las personas que realmente merecen estar en nuestras vidas. Si hoy te identificas con alguna parte de esta historia, si sientes que estás viviendo una relación donde te hacen sentir pequeño, invisible o en peligro, quiero que sepas algo. No estás solo. Hay ayuda disponible. Hay personas dispuestas a escucharte, a creer en ti y a luchar contigo.
y mereces algo mucho mejor que vivir con miedo. Tu vida tiene valor, tu voz importa y tu futuro puede ser tan brillante como tú decidas que sea. A veces el final más feliz no es salvar una relación rota. A veces el final más feliz es tener el valor de alejarte, reconstruirte y comenzar de nuevo, tal como lo hizo Isabela, tal como tú también puedes hacerlo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.